para que todos podamos utilizarlo de la mejor manera. Bueno, como dice, he ido comprimiendo un poco el título. En el fondo, hoy lo que vamos a hablar, aprovechando que justamente el Día Mundial del Medio Ambiente, hablar un poco del agua en el contexto actual, conversar sobre la geotermia, sobre todo geotermia de uso directo en acuíferos que tienen otras actividades y que son igualmente importantes para todas las actividades que desarrollamos y justamente cómo estos proyectos pueden interferir de alguna manera con la calidad y la cantidad de estos recursos hídricos subterráneos. Es un problema siempre mayor, el agua, por lo menos en Chile, que llevamos más de una década de sequía, y muchas son las preguntas, sobre todo cuando se conoce poco del funcionamiento de alguna tecnología, sobre cómo esto puede impactar en estos recursos que son siempre más escasos. Finalmente habrá un breve resumen y claramente unas recomendaciones para cómo proceder, ¿no? En el fondo, cuando se trata de estos proyectos. De manera general, intuimos todos que el agua pertenece a un grande ciclo. El agua de nuestro planeta es una cantidad fija, el agua no se va en el espacio exterior y este agua se distribuye de una manera compleja, aunque intentamos siempre simplificarlo con un ciclo que parte desde el océano, llega sobre los continentes y ahí, bajo forma de precipitación o nieve, se distribuye tanto en aguas superficiales como subterráneas. Tendemos a pensar que nuestra necesidad de agua es escasa o es poca. En general, cuando se pregunta a la gente si tiene idea de cuánta agua gasta en un día, la mayoría te contesta un par de litros como mucho porque la asocia al agua que bebemos. Pero en realidad en nuestra vida diaria necesitamos más de 3.000 litros para satisfacer todas las necesidades, hasta de nuestra ropa, nuestros zapatos, nuestra comida, para mantener justamente nuestro estilo de vida. Lo que sí que se plantea de una manera idílica, de alguna manera, ya desde hace décadas es un cambio fundamental que nosotros, los humanos, hemos ejercido sobre este ciclo del agua tan bonito que aparece aquí a la derecha de la pantalla, donde prácticamente no hay ninguna intervención antrópica. Sin embargo, la realidad se parece más a la figura que está a la izquierda de esta pantalla, donde prácticamente el hombre con todas sus actividades interfiere en este ciclo y lamentablemente no siempre de la mejor manera, por lo que a escala mundial tanto los problemas de cantidad, pero también de calidad son un problema siempre mayor. Esta es una situación actual. Se ha establecido, se ha calculado que en los últimos tiempos, los últimos 100 años, el uso global se ha multiplicado por 6, es decir, necesitamos siempre más agua. El mundo ha cambiado claramente en los últimos 100 años, está cambiando en estos momentos, donde también el agua ocupa un rol relevante en la lucha contra el coronavirus. Pero fijaros que estamos hablando de lo que se proyectaba al 2025, o sea, de aquí a 4 o 5 años, muchos de los países que veis con rayita, independientemente del color, indican que hay un problema, van a tener un problema de agua, tanto de físico, de escasez, o sea, ausencia de agua, tanto como una ausencia económica. El agua tiene múltiples facetas, múltiples aspectos, pero todas importantes para nuestra supervivencia. ¿De qué estamos hablando? Porque de una tendencia general también es pensar que el agua es casi algo infinito. Si comparamos toda la masa de agua que tenemos en el planeta con el mismo planeta, veremos que la esfera del agua ocupa bastante poco. Y si vamos a pasar al agua dulce, de alguna manera, que es la que a nosotros nos interesa más para poder vivir y realizar muchas de las actividades industriales, agrícolas, claramente el agua tiene que no solo estar, sino tener cierta calidad. Veremos que este puntito que yo he marcado en rojo es la comparación entre nuestro planeta y la cantidad de agua que tenemos para satisfacer la necesidad de todos los habitantes. Cuando hablo de agua compartida, en general me refiero a estas masas de aguas que tenemos bajo nuestros pies, que claramente casi siempre son invisibles a la mayoría de las personas, de los ciudadanos, y que en realidad sustentan todas las actividades que nosotros realizamos.
desde toda la industria que tenemos, toda la agricultura. La agricultura es súper importante porque claramente nos provee del alimento que necesitamos. Tenemos también uso recreativo del agua, nuestras ciudades tienen parques que tienen que ser regados y fundamentalmente todos los proyectos de abastecimiento. En los últimos años a todos estos usos se ha ido añadiendo también el uso climático del agua, de estas aguas, en el sentido que los proyectos que aspiran a climatizar, o sea, calentar y refrescar vivienda, edificio, por ejemplo, también hacen uso de estos espacios, de estas aguas subterráneas que compartimos. Por eso el uso es compartido. Toda esa actividad claramente afectan de manera diferente a las aguas y casi siempre es necesario tener un extremo control del medio para poder evitar los problemas. En el fondo, conocer significa tener ya una mayor posibilidad que nuestros proyectos tengan éxito y que sean sustentables. Todos sabéis que existen distintos tipos de agua y en relación a lo que decía hace unos minutos, comparado con el ciclo del agua, el agua que empieza a precipitar en nuestro continente ya a través de la atmósfera va cambiando su composición química. O sea, la composición química depende de muchísimos factores, todos que se solapan y de condiciones locales. En particular, el agua subterránea va a depender también de las condiciones de los primeros metros del suelo, más toda la zona que está por debajo y la geología claramente y la mineralogía que los condiciona. O sea, todos estos procesos que aquí están simplificados a partir de la precipitación, empieza un enriquecimiento en algunas sales, luego esta agua se infiltra y finalmente llega a nuestro acuífero donde ocurren una serie larga de otros procesos que se dan a la vez y se solapan, variando en el tiempo y en el espacio, claramente ocurren de una manera compleja dentro de los primeros kilómetros de nuestra corteza terrestre, y aquí la clave es manejar bien el tiempo, el funcionamiento de esos acuíferos para poder entender cómo funcionan y cómo nuestros proyectos pueden tener un impacto. Nadie se pregunta cuánto tiempo tiene el agua que, por ejemplo, sale de nuestras llaves, de nuestro grifo, pero es un factor determinante, porque si estamos usando agua que tiene miles de años, podemos entender que su recorrido a través de todo este ciclo ha sido bastante más largo que la vida media de los humanos. Entonces, ¿qué hace la geotermia en estas aguas, en estos acuíferos compartidos, que son acuíferos someros? Estamos hablando de cientos de metros por debajo del suelo. Pues la geotermia en estos acuíferos lo que pretende es usar el calor de las aguas de distinta manera, no nos vamos a dar detalles, pero es importante decir que a partir de los pocos metros de profundidad empieza una zona neutra que se llama, donde prácticamente todo lo que ocurre fuera, todas las variaciones de temperatura externa ya no influyen y la temperatura del agua subterránea es guiada por el gradiente geotérmico del planeta y en general un agua que está a pocos cientos de metros de la superficie topográfica tiene en general una temperatura media que refleja la temperatura media del exterior. Nuestra forma de vivir en nuestras ciudades, además del calor natural, se han convertido en focos o en puntos de calor adicional, se llaman islas de calor urbanas. Aquí hay un ejemplo de un estudio que se ha hecho en Zaragoza, en España. En Chile no tenemos tanta experiencia ni tantos datos para hacer este tipo de seguimiento todavía, aunque estamos trabajando en ello. Entonces, esta isla de calor, o sea, estas ciudades pueden tener una temperatura que puede ser hasta de 5 grados más elevada que lo normal, decimos, que fuera de la ciudad. Y de alguna manera este calor acumulado en la ciudad podría ser hasta beneficioso en los proyectos de climatización. O sea, nosotros podríamos usar este plus de calor para calefaccionar o para almacenarlo en el subsuelo cuando sea necesario, viceversa, o sea, usarlo para refrescar cuando fuera hace mucho calor. De alguna manera,
A este punto ya todos sabemos que uno de los principales efectos de estos proyectos de uso directo son una variación en la temperatura. Se da una variación que influye, como si fuera una cascada, o sea, variar la temperatura puede influir en el comportamiento de los iones que están en solución en las aguas, pueden influir en la calidad de estas aguas, pueden cambiar alguna pauta y los cambios no necesariamente pueden ser favorables, tanto para la misma instalación como para las otras actividades. Hay que recordar una vez más que todo está relacionado y esta relación claramente estas relaciones son complejas y cuando vamos a analizarlo es súper difícil distinguir o separar lo que está ocurriendo si no tenemos un elevado grado de control y de conocimiento del acuífero en sí mismo, ¿ya? Para ir resumiendo los posibles efectos, tenemos grandes grupos de efectos, si queremos decirlo así, de impacto que podemos tener con los proyectos, en realidad con todos los proyectos que van a abastecerse o van a emplear las aguas subterráneas, porque claramente si tenemos un error de diseño podemos provocar variaciones, no solo en la temperatura, que es el caso de la geotermia, sino también en cómo funciona de manera natural el flujo de agua subterránea. También podemos inducir, porque claro, necesitamos bombear, necesitamos que el agua fluya a nuestra captación, y tanto para usar el calor como para usar el agua en otras actividades, y esto puede inducir un flujo forzado con un cambio en la dirección y en el funcionamiento de todo el sistema. Además, algunas actividades de la misma instalaciones geotérmicas, a veces justamente por la propia calidad del agua, necesitan algunos aditivos para mantener la química del agua en unos umbrales que no estorba de alguna manera a la instalación. Entonces, de manera general, tenemos algunos impactos que son hidrogeológicos, o sea, impacto en el medio, en el flujo, algunos impactos que son térmicos, y a partir de estos impactos térmicos se pueden desencadenar una serie de impactos químicos que claramente nos pueden complicar no solo nuestra instalación, sino toda la calidad del entorno. Esa es otra cosa importante. Esto nos lleva derechamente a decir que para cualquier tipo de proyecto que involucre el uso de las aguas subterráneas, tener una idea, un modelo conceptual, un esquema de trabajo de cómo funcionan estos flujos debajo de nuestros pies es muy importante. Y esto automáticamente nos lleva a decir que para que esto sea viable, o sea, para que el modelo que nosotros diseñamos se acerque a la realidad, necesitamos una cantidad de datos que es elevada, pero también tiene que ser constante, en el sentido que no es que hace 10 años se hizo un trabajo y en los últimos 10 años no tenemos idea de cómo ha ido variando nuestro acuífero urbano o nuestra área de trabajo. Entonces se requiere una actualización constante, un monitoreo constante para que no haya errores y estos modelos que a priori parecen dibujos bonitos, este es el trabajo de un estudiante que acaba de doctorarse, de Matías, ha requerido, por ejemplo, construir este perfil que puede parecer algo simple, ha requerido un trabajo de terreno de más de 2 años y otros 2 años de interpretación de datos. Esas son todas fotos que él ha tomado y que finalmente ha publicado en un bonito trabajo. Como decía antes, no tenemos mucho caso para evaluar efectivamente cómo este uso compartido puede afectar, por ejemplo, al suministro urbano, pero en el mundo hoy en día el uso compartido es bastante común, y esto es un caso, por ejemplo, de Holanda, donde en 500-600 metros están los pozos de abastecimiento para la ciudad y unos pozos para geotermia, uso directo del calor para climatizar un edificio que es un edificio además de una universidad. Lo que sí podéis ver también es el elevado número de captaciones, de puntos de control que tienen para poder monitorear a lo largo del tiempo los cambios que se inducen. Y Matías Bonte tiene varios papers, pero también una bonita tesis doctoral
donde durante 4 años han ido midiendo los efectos de este uso condiviso de las aguas subterráneas, tanto en la química como en la temperatura y también en profundidad. Aquí en gris, a la derecha de la pantalla, podéis ver cómo varían algunos parámetros en función de la profundidad. Aquí tenemos como 2 niveles acuíferos separados por un acuitarro, o sea, tenemos como 2 espesores, pero todos comparten este acuífero superior, para decirlo así. Claramente se puede observar que algunos parámetros, a medida que vamos bajando en profundidad, que son 80 metros de profundidad, tampoco es mucha, pues estos efectos, estas variaciones máximas disminuyen, los mayores efectos se observan en superficie, excepto por algunos elementos, como por ejemplo los sulfatos. Y por ejemplo los nitratos también tienen peak, tienen punto máximo de concentraciones que obviamente vienen del bombeo que se ejerce en este acuífero. También se relacionó la variación de estos parámetros con los caudales de bombeo para el uso, para la climatización. Y ahí claramente se observa que en los puntos de control hay una cierta variación, en algunas cosas son pocas las variaciones, en otras se observa una mayor variación, pero claramente las mayores variaciones se dan entre los puntos de muestreo cuando el bombeo es más intenso. Aquí podéis ver cómo varía la temperatura, por ejemplo, entre 2 momentos de extracción y de inyección. En el fondo estamos diciendo que para evitar posible impacto, el control de la temperatura es clave, y a diferencia de lo que se puede pensar, tradicionalmente la geotermia se ha usado o se usa más para, se piensa para calefaccionar, y cuando hay un uso directo de este tipo, claramente depende del tamaño de la instalación, pero se ha observado que en un ciclo combinado, donde se usa la geotermia tanto para calefaccionar como para refrescar las viviendas, las variaciones que se producen en el acuífero se ven anuladas en un ciclo. O sea, a lo largo de un año, nosotros cada año es como si reseteáramos nuestro acuífero y volvemos a empezar. Sí, obviamente toda la instalación se ha hecho correctamente. Os voy a mostrar alguna cosa que hemos hecho en Chile para poder estimar o predecir un poco cómo se comportaban algunos elementos químicos dentro de las aguas que hemos estudiado. Son varios casos a lo largo de Chile donde claramente los estudiantes tienen un rol muy importante. En general, cuando se tienen pocos datos o cuando se empieza a trabajar, se usan herramientas que son ya casi un clásico de la hidrogeoquímica, que son las simulaciones geoquímicas. En este caso, una vez que se ha observado que hay algunos minerales, o sea, que hay una variación del comportamiento de los minerales en función de la temperatura, lo que se ha hecho es ir a observar, o sea, simular una bajada de temperatura bastante importante para observar cómo variaban el comportamiento de todos estos minerales dentro de las instalaciones. Por ejemplo, aquí lo que vemos es que al bajar la temperatura, baja también el pH, o sea, tenemos un agua que potencialmente puede ser un poco más agresiva, puede tener un comportamiento más corrosivo. Y vemos que algunos minerales, claramente, al disminuir la temperatura, aumentan su índice de saturación, o sea, pasan a tener un comportamiento potencialmente de precipitación que claramente no ayuda nada a las instalaciones. En este otro trabajo, por ejemplo, en el sur de Chile, está ahora mismo en evaluación, en una revista, pues hicimos un trabajo parecido, o sea, en una zona con muchas aguas termales, y se estaba evaluando la posibilidad de usarlo en distintos proyectos de uso directo, porque no tiene que ser solo la calefacción, se pueden hacer algunas pequeñas, bueno, dependiendo del agua, claramente de la temperatura, pequeñas actividades industriales. Entonces ahí lo primero es claramente un trabajo de terreno. Aquí fue un equipo multidisciplinario muy grande que invirtió mucho tiempo y horas de trabajo no solo en la toma de la muestra de agua, sino en descifrar toda la geología y cómo estaban organizadas
la falla, cómo están estructuradas, para poder hacer una interpretación de lo que nosotros encontramos en las aguas. Entonces, lo primero en general es necesario proyectar estos datos frente a la temperatura, que es nuestro parámetro clave en un proyecto de geotermia, y observar de alguna manera cómo los iones que están en estas aguas se comportan no solo con respecto a la temperatura, sino también entre ellos mismos. Aquí se proyectan sulfato de bicarbonato frente al cloruro, porque el cloruro es un indicador de la salinidad y es un elemento conservativo, ¿ya? Este tipo de trabajo nos llevó a hacer una vez más con las simulaciones geoquímicas, a calcular los índices de saturación de estas aguas con la temperatura a la que surgen, con respecto a distintos sales y minerales, y luego hemos simulado qué podría ocurrir a medida que vamos bajando la temperatura. O sea, qué ocurre cuando yo uso el calor y de alguna manera tengo un agua que no necesito, porque no voy a hacer un otro uso, la tengo que devolver a una mayor temperatura. En el caso de esta zona de trabajo, vimos que, por ejemplo, la sílice daba muy poco problema, independientemente de la variación de temperatura, y que lo que más variaba era justamente la participación de la zeolita, o sea, aumentaba los índices de saturación de la zeolita. Para quien no sepa qué son exactamente los índices de saturación, es una medida que tenemos para evaluar el potencial comportamiento de estos minerales en determinadas condiciones de temperatura y presión. O sea, hay una serie de datos experimentales a partir de los cuales se estima cómo se pueden comportar. Entonces, un índice de saturación positivo supone que potencialmente este mineral puede precipitar. Precipitación de un mineral significa que, por ejemplo, si tenemos una tubería, puede depositarse este mineral en la tubería reduciendo el diámetro de la misma, o si el agua o si el pH varía mucho, por ejemplo, puede convertirse en un agua corrosiva. Entonces, si tenemos una tubería metálica, vamos a tener un problema en un tiempo X que quizá no estaba estimado. Por eso también es importante conocer cómo funcionan los minerales a partir de los iones disueltos en las aguas. Una vez más, los grados de simulación son varios. Aquí hemos visto alguna cosa bastante simple, pero en el caso, por ejemplo, de Santiago, que para Chile es muy interesante porque obviamente vive una gran cantidad de personas, casi 42% de la población total del país está concentrada en esta región. Ya en el pasado se hicieron trabajos de Muñoz et al. 2015. Aquí tenemos una estimación de cómo varía la temperatura. Si os fijáis, hay entre 14, decimos, hay 26, 27 en algunos puntos, pero en general la temperatura en la zona urbana ronda los 17, 18 grados. Entonces, un análisis combinado de la temperatura general, de cómo es la calidad del agua, nos puede llevar a plantear un escenario, cómo sería, cómo se comportaría mis pozos para calefaccionar, en este caso, un trabajo de una estudiante de Álvarez, un hotel de una determinada capacidad bajo distintos escenarios. El problema aquí es que no tenemos muchas veces datos de detalle. Entonces, en este caso se usó el FIFLOW, se hicieron las simulaciones, se hicieron estimaciones de cómo influía tanto el bombeo y la distancia entre el pozo de bombeo, o sea, de extracción, y el pozo de inyección del agua después de haber usado el calor, y efectivamente vimos que al cabo de un poco más de un año teníamos como una diferencia de temperatura alrededor de medio grado. Y entonces lo siguiente que se hizo fue algo bastante simple. A partir de la química, conociendo la fisicoquímica de las aguas, se simuló qué ocurría si íbamos bajando la temperatura de una temperatura de 16, 17 grados en varios grados centígrados, o aumentarla con respecto a algunos minerales que son los potenciales minerales que pueden precipitar, que pueden dar problemas con estas aguas. Entonces, vimos que en este caso en particular todos los minerales mantenían un comportamiento de subsaturación, en el sentido que en esta zona de Santiago, que es el sector oeste de Santiago, no deberíamos tener problema, por ejemplo, de precipitaciones de esas sales si realizamos un proyecto geotérmico con uso directo, o sea, un sistema abierto donde bombeamos el agua, la hacemos circular
a través del edificio que necesitamos calefaccionar o refrescar y la devolvemos al acuífero. No deberíamos tener problemas de calidad, problemas físico-químicos, ¿ya? En el fondo, todo esto nos lleva a una vez más a tener un control. O sea, en el momento que una ciudad, esos son siempre imágenes de Zaragoza, en el norte de España, en el momento en que una ciudad empiezan a aparecer distintos proyectos de uso geotérmico, claramente automáticamente se debería implantar una red de control para tener una valoración posiblemente en continuo o en corto intervalo de tiempo del parámetro por lo menos básico como la temperatura, el pH, variaciones de conductividad. Obviamente sería deseable tener también una idea de cómo varían los otros iones disueltos en el agua. Antes de todo eso, también es necesario observar, o sea, hacer ensayos para ver cómo, por ejemplo, se pueden haber modificado los flujos bajo las condiciones de funcionamiento de esos proyectos y un control del nivel, o sea, de cómo varía la altura del agua dentro de las captaciones y una serie de parámetros físico-químicos, al menos básicos, ¿en función de qué? En función de la geología, de la litología que hospeda las aguas subterráneas. En el fondo, pasa por tener una entrada de datos locales, o sea, reales del área que se está utilizando. ¿Para qué? Para poder modelizar, para poder hacer estimaciones a una escala más cercana al área de trabajo que tenemos. ¿Para qué? Para poder evaluar que no ocurra un problema como eso, donde tengo aquí una corrosión en una tubería, o en este punto donde yo debería estar reinyectando el agua, yo tengo aquí un desbordamiento, o sea, no está funcionando el reingreso del agua en el acuífero, y eso significa que lo estoy desperdiendo en la superficie y puede tener implicaciones, por ejemplo, en los niveles o en captaciones de otros vecinos, porque eso también es algo que hay que controlar, el radio de influencia de los proyectos, como uno y otro se combinan sin interferir, ¿ya? También quiero dar buenas noticias porque parece siempre que cualquier cosa es negativa o puede ser leída como, oye, cualquier cosa que vamos a hacer puede afectar a las aguas, entonces nos quedamos quietos, parados, sin hacer nada. La idea no es esta, la idea es invitar a todos los que tienen una idea de hacer este tipo de proyectos, de ser concienciudo a la hora de hacerlo con conciencia, en el sentido de hacerlo basado en un conocimiento sólido del medio. Y también el futuro está hecho de ideas. Aquí os pongo dos láminas que hablan de dos proyectos que yo considero bastante bonitos e interesantes. Eso es uno a la derecha, es un proyecto, una evaluación del reutilizo de los pozos geotermales para riego e industria. Entonces se hicieron un análisis bastante detallado sobre la geología del lugar, los distintos tipos de usos, se hicieron análisis químicos y se valoró la adaptación de estos flujos geotermales a estos usos. O sea, para la industria, por ejemplo, hay varias industrias que no necesitan una elevada cantidad o calidad del agua, entonces algunas aguas geotermales hasta pueden ser reutilizadas y aprovechadas para la industria. O al revés, si el agua geotermal a través de algún tratamiento, dependiendo de cómo es el agua en origen, pero se convierte en un agua con una calidad aceptable para riego, ¿por qué no, después de haber extraído el calor, se puede usar perfectamente para regar? Y a la izquierda de la pantalla está una idea de un proyecto ambicioso también, que es generar agua potable a partir de las aguas geotermales y además en este proceso de potabilización intentar recuperar metales que pueden ser de interés económico. Entonces el futuro está hecho de ideas y las mejoras y lo que se viene no tiene que pararnos, sino darnos el empujón para hacerlo siempre mejor y para poder aprovechar al máximo claramente las aguas. Quiero cerrar diciendo que efectivamente, obvio que el uso de la geotermia es compatible con otros usos y todo depende de cómo diseñamos
nuestras instalaciones, cómo conocemos el acuífero, esta agua invisible que está bajo nuestros pies, tenemos que conocerla lo máximo posible, tenemos que controlar cómo varían los parámetros cuando nosotros la estamos utilizando y finalmente poder predecir, aunque sea de manera genérica, cómo los cambios que nosotros queremos ejecutar en el acuífero pueden afectar al acuífero en sí y a las otras instalaciones. El secreto es siempre controlar, no perder el contacto con el terreno y si bien tenemos herramientas que ayudan, simulando a partir de una serie de supuestos, yo invito siempre a no perder el contacto con el terreno. Nada vale más que un dato tomado en el área donde pensamos ir a trabajar. Finalmente, yo creo que los usos compartidos pueden ser sustentables y que el uso directo, o sea, el uso del agua para extraer calor es una opción de futuro viable, sobre todo en las ciudades donde se acumula la gente, donde hay una necesidad energética, no solo por la producción, sino reduciendo la necesidad que tenemos de esta energía y ayudando así a tener un mundo más sustentable, más verde y menos dependiente de los combustibles fósiles. Y esto es todo. Os agradezco vuestra atención y quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias, Linda. Muy interesante la presentación. Aquí tenemos una pregunta de Cintia, desde México. ¿Podría explicar un poco más la relación del pH y temperatura en aguas termales? Sí, bueno, eso depende en el sentido que más la variación de temperatura claramente conlleva una variación del comportamiento de los iones que están en suspensión, que están en disolución en el agua. Entonces, al variar la composición química, obviamente hay un reajuste físico-químico que altera el pH. El comportamiento del pH en función de la variación de la temperatura se tiene que establecer para cada caso. No hay una pauta general. En este caso, el caso que yo he presentado donde se veía una bajada es un fluido geotermal de la central aquí en Chile, de Cerro Pabellón, y el comportamiento era eso. Pero dependiendo de la composición química inicial del fluido geotermal, claramente las variaciones pueden ser del pH o de la salinidad total, pueden ser distintas. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Francis Cuestas. En estos de proyectos, ¿es apropiado aplicar los sistemas de dosificación química? No te he entendido bien, perdona. Voy a mirar si puedo ver yo también. Voy a dejar de compartir la pantalla. Sí, está en el chat. Sí, dime, repite porque no te escuchaba bien. En estos tipos de proyectos, ¿es apropiado aplicar los sistemas de dosificación química? Ay, no entiendo la prueba. A ver. No sé si de pronto Francis puede especificar más esta pregunta. Sí, no sé a qué se refiere con dosificación química. De tener un control, de añadir químicos para mantener una estabilidad química. ¿Se refería a eso? Mientras Francis puede escribir, especificar más esta pregunta, sigamos con Laura Puentes. Está conectada desde Bucaramanga. La pregunta es, ¿qué programa utilizan para las simulaciones? Lo que he mostrado se hace están hechos con un software libre, el Frequency, que es del Servicio Geológico de Estados Unidos, se puede bajar libremente para su uso. Claramente, dependiendo de lo que se quiera hacer, hay software involucrado con licenciamiento. Lo que he mostrado de Santiago, del acuífero de Santiago, por ejemplo, estaba hecho en FIFLO, una parte, y la otra parte estaba hecho siempre con el Frequency. Exactamente. Listo. Pregunta de Iván Osorio.
Saludos y gracias por la presentación. Vimos que la variable que tiene el mayor impacto en los acuíferos es la temperatura. ¿Cuál sería la segunda variable en importancia afectada por los usos compartidos de los acuíferos? En el caso de los proyectos geotérmicos, la más importante es la temperatura, porque es la que nosotros variamos más, porque en el fondo nosotros tenemos que utilizar el calor del agua, entonces la devolvemos con una temperatura diferente. Y justamente en esta temperatura, esta variación de temperatura puede conllevar cambios químicos que pueden ser importantes, pero estos cambios van a depender de la composición del agua. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Santiago, yo tengo una gran parte de las aguas que son bicarbonatadas cálcicas, y una variación de temperatura podría influir, por ejemplo, sobre la capacidad de disolver o precipitar los carbonatos. Entonces, no hay una segunda variable importante, va a depender un poco de cómo es el agua de por sí, independientemente del proyecto que queremos hacer, de cómo es el agua en origen, de cómo es la situación actual. Pero claramente un factor importante es la salinidad. Un agua muy salina en general es un quebradero de cabeza para las instalaciones, para cualquier uso. Listo, la siguiente pregunta de Consuelo Inostroza. Buenas tardes, ¿qué medidas ambientales toman para realizar un proyecto? ¿Qué medidas ambientales? Cuanto más mejor, se mide todo. Nosotros, bueno, desde el SEGA somos del área de la geociencia, somos casi todos geólogos, geofísicos, ingenieros. En general, nuestro terreno, lo primero que hacemos es intentar evaluar, levantar toda la información posible de superficie, obviamente, y luego todo el comportamiento del calor, de cómo se distribuye la temperatura en el subsuelo, y conocer el acuífero en estos proyectos de uso directo. Entonces hay una serie de personas involucradas en general que están dedicadas a levantar todo tipo de información, desde la temperatura del aire, la humedad, a los tipos de suelo, a la roca, a la falla, a los minerales. Hacemos cuanto más mejor para conocer. Listo, acá Francis especifica que dosificación química hace referencia a emplear químicos activos para variar las condiciones de agua del subsuelo, como el pH, etcétera. Claro, esas son decisiones que son técnicas, en el sentido que existen estos aditivos químicos, pero por ejemplo también se tiene que explorar la viabilidad de alternativas. Yo en general, aquí estoy hablando de proyectos donde efectivamente se bombea agua, se llaman son toma directa, o sea, una recirculación de agua. Pero si, por ejemplo, el agua no estuviera en perfectas condiciones, se nos daría problema, quizás sugerir también sistemas cerrados o usar unos aditivos, tener un control también del uso de los aditivos, porque claramente nosotros tenemos que mantener la eficiencia de las instalaciones, pero tampoco tenemos que contaminar el acuífero ni afectar a la calidad en un radio grande del acuífero. Entonces, va a ser, yo creo que las decisiones se van a tomar en función no solo de lo que necesitamos nosotros, también de todo lo que hay alrededor. Porque si yo a 50 metros, a 200 metros, tengo una captación que está tomando agua para abastecer, para agua de bebida, invitaría a no aplicar muchos aditivos si hay algún problema en encontrar solución alternativa. Listo, la siguiente pregunta otra vez Cintia. ¿Y si el uso de isótopos estables y geotermómetros? Esas son herramientas que se usan. Los geotermómetros son más aplicados para para estimar la temperatura del reservorio profundo. En el caso de un acuífero, lo que se hace es ir a medir en la vertical, o sea, teniendo pozos de distinta profundidad, ir a medir en la vertical cómo varía mi temperatura. Lo ideal es medirlo a lo largo de distintas épocas del año para saber cómo va cambiando. Y
claramente lo isótopo estable del agua, te refiere a los deuterio oxígeno, sirven para poder entender un poco mejor cómo funcionan los flujos de agua, pero no son una función directa del proyecto de geotermia. Pero sí, sí, lo usamos y lo usamos mucho para poder entender desde dónde viene el agua, hacia dónde va y ojalá cuánto tiempo haya tardado, dependiendo del tipo de isótopo, claramente. Se hacen varios isótopos. Listo. La siguiente pregunta de Pablo Lera. ¿El input de carga natural, precisión, es despreciable en el cambio químico y la temperatura del acuífero subterráneo? No, la recarga, conocer las áreas de recarga. Si estamos en un ámbito ciudadano, claramente la ciudad difícilmente, como la tenemos asfaltada, cementada, difícilmente contribuye mucho a la recarga, pero conocer las áreas de recarga es súper importante y ojalá tener un balance que refleje la situación actual es súper importante. Os hago un ejemplo. Os dije que en Chile Central llevamos, bueno, Chile en general, llevamos más de 10 años de sequía, entonces llevamos 10 años de años hidrológicos secos, con una variación claramente de la recarga. Si cambia la cantidad del agua que entra, obviamente tenemos un cambio en los parámetros hidrogeológicos. Tenemos que esperar que haya variaciones, por ejemplo, de los niveles. Si yo sigo sacando 10, pero antes me entraba 10 y ahora me entra 5, claramente yo no puedo esperar de mantener el nivel a la misma altura, sino que tengo que observar un descenso de los niveles. Conocer la recarga es un factor muy importante, claramente. Listo. La siguiente pregunta de Iván Osorio. ¿Has mostrado que el cambio en temperatura puede provocar la precipitación de ciertos minerales? ¿Piensas que en la escala de tiempo de los proyectos esta precipitación puede afectar las propiedades hidrodinámicas de acuíferos, por ejemplo, afectar su permeabilidad? Depende, sí, sí puede afectar, porque depende del tipo de mineral que pueda precipitar. O sea, todo es función de cómo se comporte el agua en el momento que la devolvemos. Entonces, probablemente podemos tener una pequeña área de afectación, pero yo estimo que en general, si todo se hace bien, considerando también, hay que considerar la velocidad del flujo. Entonces, si logramos que nuestra agua entre en el acuífero siguiendo la dirección del flujo y no quede atrapada, para decirlo así, en una burbuja ahí metida en un espacio, no deberíamos tener grandes problemas en general. O sea, aquí lo fundamental es el conocimiento y el diseño antes de irse a perforar, intentar predecir qué puede ocurrir y en qué espacio, en qué volumen del acuífero puede ocurrir. Conociendo la velocidad, la característica, los parámetros elásticos del acuífero, no deberíamos tener grandes problemas. Pero claramente hay algunos minerales que precipitan en tiempo bastante corto. Pero estos mismos minerales que precipitan en tiempo corto también se pueden disolver en tiempo corto. Entonces, por eso es necesario monitorear. Listo. La pregunta de Daniela Pinilla. Para la elaboración de los modelos conceptuales de los acuíferos, ¿cómo realizan el análisis de patrones de fracturas en el subsuelo? En el subsuelo, bueno, primero empezamos siempre de lo que observamos, ¿no? Observamos la falla en superficie, falla, fractura, redes de fractura, minerales de relleno, todo esto que podemos ver con nuestros ojos, es la primera información que se levanta. Y cuando tenemos una idea de cómo pueden proseguir, claramente es muy útil disponer, por ejemplo, de información estratigráfica de pozo y también aplicar método geofísico para conocer efectivamente si lo que vemos en superficie, cómo y si se propaga por debajo. Listo. Aquí ella explicó entonces la metodología y ella también informó que los datos se obtienen en campo. Siguiente pregunta de Luis Camilo. Hola, gracias por la presentación. ¿Por qué no se PIChem en FIFLOW para analizar conjuntamente estos procesos hidráulicos? Que son trabajos distintos de distintos estudiantes, entonces se fueron desarrollando en distinto tiempo
y cada uno tenía su fin, no solo fin científico, también su tiempo de dedicación. Entonces no todos pueden hacer de todo, sobre todo cuando son estudiantes que están terminando el grado, no son ni magíster ni doctorando. Entonces tienen un tiempo limitado para hacer la cosa y por eso se distribuyen y cada uno hace una tarea, ¿no? Tiene un objetivo. Y lo otro era que preguntaba otra cosa. Y frente a los temas de radios de captura por fenómenos de extracción o inyección, para estos en tus simulaciones confrontaste estos resultados con tiempos de viaje y modelos de edad, delimitación de zonas de captura o solo consideraste distribución de temperatura para vuestros análisis. No, ahí en este caso he mostrado cómo variaba la temperatura después de un ciclo bastante largo de funcionamiento, pero obviamente se hizo lo mismo para observar los niveles y establecer los radios de influencia del pozo de bombeo y de reinyección, porque la idea es que tampoco entre ellos no se vayan a molestar, ¿no? Que el agua que se bombea tenga siempre una cierta característica, el agua que yo devuelvo el acuífero, el flujo del acuífero la lleve, entonces no interfieran en la extracción. Eso se hizo, solo que no ha sido mostrado. Lo que no se hizo es, se hizo considerando los tiempos de tránsito medio dentro del acuífero. Pero ten en cuenta que no teníamos, no hicimos nosotros pruebas de bombeo y trabajamos con datos que estaban disponibles, con las limitaciones que esto comporta.